Bien, jóvenes, vamos a empezar ahora con el tema de el tema de semejanza de triángulos. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, ya para poder hacer la actividad que nos tocaba el día viernes, que obviamente se modificó por las razones que ustedes ya saben. Bien, vamos con semejante de triángulos. Miren, resulta, jóvenes, que en geometría existen diferentes tipos de formas de llamar a las reglas. Existen las leyes, existen los teoremas, existen los corolarios, los axiomas, etcétera. Bien, ok. En el caso de los triángulos hay teoremas y hay corolarios, ¿sí? Los teoremas son aquellos, digamos, aquellas reglas que necesitan una comprobación, que necesitan verse físicamente en la figura o en el trazo geométrico. Pero los corolarios son aquellas reglas que nacen a partir de los teoremas, pero que no necesitan su comprobación, ¿sí? Eso es un teorema. Un corolario, perdón. Entonces vamos a leer los distintos corolarios que tienen que ver con los triángulos. Bien, dos triángulos son semejantes si tienen ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Ok, esto es un axioma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una regla que se cumple en todos los triángulos, pero que no necesita comprobarse para saber que se cumple. O sea, una regla para un triángulo semejante siempre se va a cumplir. Todos los ángulos son iguales y tiene que tener lados proporcionales. Bien, vamos con el teorema fundamental del triángulo. Dos triángulos son semejantes cuando dos ángulos sean iguales respectivamente o congruentes con dos ángulos del otro. Bien, aquí tenemos dos triángulos semejantes. El triángulo se nombra de los vértices, por ejemplo, aquí se nombran de diferente manera. Tengo el vértice C, recuerden que el vértice es donde se unen dos líneas, C, B y A, ¿sí? Y vemos que el vértice A y el vértice B tienen sus ángulos, que son el ángulo línea y el ángulo doble línea, ¿sale? Luego tenemos el triángulo que se cuenta con los vértices R, P, Q. Y ojo, no es igual de grande que el triángulo CBA. Son diferentes triángulos. Entonces, como son de diferente tamaño, esto me indica que sus ángulos cambiaron. Aquí me está indicando que no, que a pesar de que los rayos de los ángulos son más pequeños en este triángulo va a tener los ángulos P y Q exactamente iguales a los ángulos A y B respectivamente. Es decir, A es a P, lo que B es a Q, ¿sí? Y aquí me lo está aclarando. El ángulo A es igual al ángulo P o proporcional y el ángulo B es proporcional al ángulo Q. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el PQR, ¿sí? Es lo que les está explicando a partir de que se cumple el teorema de que dos de sus lados son iguales. Ángulos son iguales. Bien, vamos con el corolario. Toda paralela de un lado del triángulo determina el triángulo semejante primero. Es decir, si yo tengo un triángulo, por ejemplo aquí, y trazo una paralela a la base del triángulo AB en cualquier otro punto del triángulo, aquí lo llamé D, y tracé la paralela, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, al trazar esa paralela a mí me indica en ese momento que tanto el ángulo A como el ángulo B es igual al ángulo D con el ángulo E. Y no solo eso, sino que los triángulos ambos comparten un vértice, que es el ángulo o el vértice C. O sea que el vértice C es también igual en ambos triángulos porque es el mismo ángulo para ambos vértices. Y como existe un lado paralelo D a un lado paralelo AB, entonces también el triángulo CDE es proporcional al triángulo CAB, ¿sí? O sea, cuando trazo una paralela a la base en cualquier punto del triángulo, encuentro otro triángulo que es semejante. Bien,
Corolario 2 dice, al trazar el interior del triángulo ABC un segmento ED no paralelo al lado AB de tal forma que EDC es proporcional a BCA, entonces el triángulo FD es semejante al triángulo ABC. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que aquí como tracé una línea que no es precisamente paralela con la base, la tracé y fíjense que no es paralela, pero comparten un ángulo, comparten el ángulo A y el ángulo D, y el ángulo C también lo comparten, porque ambos triángulos tienen el mismo ángulo C. Entonces, como comparten dos de sus ángulos, quiere decir que también son semejantes. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Cuando dos ángulos sean respectivamente congruentes o iguales. Aquí tenemos entonces el corolario 2 cumplido. Vamos con el corolario 3. Bueno, ya vamos con, esos son todos los corolarios, disculpen. Vamos ahora sí con los criterios. Dice, tengo el criterio lado, lado, lado. El criterio lado, 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 si los lados corresponden de dos triángulos, guarda una relación semejanza. Por ejemplo, aquí tenemos que estos lados miden 6 centímetros y este lado 12. Este lado mide 4 centímetros y este lado 2 y este lado 2. ¿Por qué estos triángulos verdes son semejantes? Bueno, no sé sus ángulos, así que no puedo decir que porque tienen los ángulos iguales, porque no lo sé. Entonces debe de haber otra razón por la cual sean semejantes. Y la única razón que se me ocurre es porque todos sus lados tengan un submúltiplo. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el submúltiplo entre 4 y 12, que son ambas bases? Bueno, si yo divido 12 entre 4, me doy cuenta que eso me da 3. Que es lo mismo que me da si yo divido 6 entre 3. ¿Sí? Vemos que me da exactamente la misma razón entre sus lados. Y como me da la misma razón, cumple el criterio lado, lado, lado. Vamos con el segundo criterio. El criterio lado, ángulo, lado. En este caso se cumple que dos triángulos son semejantes si la razón que cumple entre dos lados comparte una medida igual y correspondiente. ¿Eh? No me veo. No me veo. No. Bien, entonces, cuando tenemos dos triángulos, que son aquí, por ejemplo, tenemos el triángulo este, que tiene un ángulo de 30, y este triángulo que tiene un ángulo de 30, vemos que ambos tienen un triángulo de 30, ¿sí? Al tener ambos un triángulo de 30, también me doy cuenta aquí, por ejemplo, que este lado y este lado, que son los mismos porque es un triángulo isósceles, vemos que son iguales entre sí, por lo cual, ¿qué razón tendría entonces el lado 6 con el lado 3? Lo vamos a hacer, a ver, 6 entre 3 me da 2. Y eso quiere decir que dos de sus lados van a cumplir con el criterio de que su divisor es 2. Bueno, su razón es 2. ¿Sí? Entonces, como su razón es 2 de ambos triángulos, entonces también se cumple de que sean semejantes y se cumple el criterio de que sea lado, ángulo, lado. ¿Sí? Vamos con la siguiente. El criterio ángulo, ángulo, ángulo. Aquí no hay pierde. Este criterio se cumple cuando los dos triángulos tienen los mismos ángulos. Entonces, aquí tengo un ángulo de 110, uno de 40 y uno de 50 en un triángulo de tipo oblicuo ángulo. ¿Sí? Y tenemos otro que tiene un ángulo de 10, un ángulo de 110, uno de 40 y uno de 50, que son exactamente los mismos ángulos en ambos triángulos. Entonces, al cumplir ambos triángulos con los mismos ángulos, se cumple el criterio que tengan los mismos valores en sus ángulos. Se cumple el criterio que se llama ángulo, ángulo, ángulo. Entonces ya tengo aquí el tercer tipo de criterio. Bueno, recordemos entonces que para que un triángulo sea semejante al otro, tiene que cumplir al menos uno de estos criterios. Si no se cumple ninguno de los criterios,
no se puede. O sea, no existe el criterio ángulo, ángulo, lado. No, eso no existe. Tampoco existe el criterio, nomás ese criterio no existe, nomás existe el que todos los lados sean proporcionales, en que dos lados sean proporcionales y un ángulo exactamente igual, y en que los tres ángulos sean proporcionales, sin importar el valor de sus lados, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar esto a ejemplos reales, ¿no? Bueno, simulados, pero al mismo tiempo como que reales. Dice, dado el triángulo AB, dado que AB es paralelo a DE y los segmentos EAE y BD se intersectan en el punto C, determine los triángulos ABC y CDE son semejantes y si haya la longitud del lado AC. Bueno, quizás estuvo algo confusa la redacción porque está expresada en términos geométricos, pero ahorita la vamos a deducir. Dice, tengo un triángulo que se llama ABC. ¿Cuál es? Es este, miren. A, B y C. ¿Sí? Y tengo otro triángulo que se llama CDE. CDE. ¿Sí? Hay que determinar primero si son semejantes. Para empezar, el lado de 90 es en ambos. Cumple con que tiene ángulos iguales. Bien. Vamos con los lados. Entonces, este lado mide 15 y este lado mide 10. Y son lados, bueno, son lados que deberían ser congruentes entre sí, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Pues básicamente porque no nos dicen nada sobre estos lados. Entonces, 15 debería ser con 10, pero no hay ninguna razón entre 15 y 10. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, vamos a ver si encontramos otro criterio igual. Por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo beta. Bien, si ustedes recuerdan, jóvenes, en el teorema de Tales les enseñaron que para que un ángulo sea igual a otro, se cumple si son ambos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir esto? Si ambos tienen el mismo vértice, o sea, el vértice C, que es para el ángulo A y el alfa y el ángulo beta, ambos tienen el mismo vértice, van a tener el mismo valor de su ángulo. Por eso se llaman opuestos por el vértice, porque están enfrente uno de otro. Entonces se cumple que dos de sus ángulos son iguales, ¿sí? Y bueno, en un triángulo, si dos lados son iguales, ¿sí? El tercero también va a ser igual. ¿Por qué? Porque para que un triángulo sea triángulo, deben de sumar 180 a los lados. Entonces, si este lado y este lado valen cierta cantidad, este lado va a complementar 180. Y si este lado, este ángulo B y D son iguales y el ángulo alfa y beta son iguales, entonces el ángulo gamma va a ser igual al ángulo, bueno, esta letra creo que es epsilon, pero minúscula. Entonces sería alfa al lado, el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Bien. Todos los ángulos de los triángulos ABC y CDE son exactamente iguales. Por lo tanto, sus lados deberían de cumplir una misma proporción. Bien, en este caso, ahí me piden saber la longitud del lado AC, o sea, del lado A con C. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa longitud? Pues vamos comparando sus lados. Por ejemplo, no sé cuánto vale AC, pero sé que tiene que ser proporcional con el lado CE, porque es su homólogo en el otro triángulo semejante, ¿sí? Y esto también tiene que ser igual, y ahora usemos una razón que sí conozcamos. Esta razón está ahí determinada, pero la razón BC, que sí tiene medida, y CD, que también tiene medida, no está determinada. BC con CD. Bien. Ahora, sustituyamos. Aquí en vez de BC voy a escribir lo que vale BC. De B a C hay 15. Aquí en vez de C a D voy a escribir lo que hay de C a D. De C a D hay 10. De C a E, o sea, de aquí hasta acá, dice que hay 12. Entonces en vez de CE voy a escribir 12. Y así me va a quedar.
AC entre 12 es igual a 15 entre 10. Aplico la ley de la regla de 3, que es multiplico cruzado, divido entre el que sobra. 12 por 15 entre 10. 12 por 15, 180. Entre 10, 18. Entonces, el lado AC vale 18 centímetros. Bueno, en este caso no me dice que son centímetros, nomás sé que vale 18 unidades de algo. ¿Sí? No estamos en física, así que no tiene ningún sentido de obtener unidades de medida. Bien. Siguiente. Vamos a ver la siguiente figura. ¿Sí? Aquí se cumple el corolario número 1 que me dice, si yo trazo una paralela a la base en cualquier parte del triángulo, entonces los dos triángulos formados son semejantes. ¿Por qué criterio, profe? Bueno, el criterio que se cumple es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué? Bueno, este ángulo que se forma aquí y este que está formado por esta paralela son iguales porque este lado es paralelo a la base de 15. Este lado de acá, la punta del triángulo, a la que puedo llamar punto P, es el mismo para ambos triángulos. O sea, este ángulo se comparte. Lo voy a llamar ángulo doble rayita. Y el tercer ángulo, que es este que se forma aquí, es igual a este que se forma acá porque este lado de 8 es paralelo con este de 15. Y es el ángulo triple rayita. ¿Sí? Bien. Sé que se cumple ahora el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Pero cuando ustedes vean este caso, que es el corolario 1, que me dice que si yo trazo una paralela a la base en cualquier parte del triángulo, se me va a formar siempre un triángulo semejante. Me dicen que encuentre la longitud de X, que es la longitud desde este punto hasta el punto P. Bien. Ok, ahora vamos a obtener ese valor. ¿Con quién? Pues con los criterios de proporcionalidad. Entonces, el lado de 8 debe ser proporcional con el lado de 15. Y el lado de X debe ser proporcional con el lado de 10. Entonces, 8 entre 15 es igual a X entre 10. Hago la regla de 3, multiplico cruzado, divido entre el que sobra. Multiplico, divido. Y me queda 8 por 10 entre 15 es igual a X. Luego, 8 por 10 es 80. 80 entre 15 es 5.33. Y obtuve el valor determinado de X. Este sería entonces, jóvenes, la forma en la que ustedes resuelven triángulos semejantes. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos la siguiente clase, que pues ya se les avisará cuando será. Muchas gracias, es todo.